cuando la aviación japonesa había atacado la base hawaiana de Pearl Harbor y había obligado a los Estados Unidos a entrar de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Hasta ese día la mayor parte del régimen y pueblo salvadoreño eran simpatizantes de las potencias del poderoso eje Berlín-Roma-Tokio. Admiraban la enorme capacidad tecnológica militar de los alemanes, manifestadas en sus automóviles Volkswagen, más conocidos como vagón del pueblo, las pistolas automáticas Luger y los bigotes estilo mosca, copiados del propio teniente Hitler, la fastuosidad milenaria de la corte imperial japonesa y la oratoria del caudillo nacionalsocialista y la presencia pública inmediata del fascista Mussolini. En cuanto a Alemania e Italia, muchos asesores militares y financieros del régimen martinista procedían de ambos países. El duce Mussolini hasta había llegado a asignar a El Salvador como la base de distribución latinoamericana de aviones Caproni, a cambio de envíos periódicos de café. El encargado de esta operación sería el mayor salvadoreño Julio Sosa, a quien Maximiliano Hernández Martínez se encargaría de enviar al paredón de fusilamiento tras la frustrada intentona golpista el 2 de abril de 1944. Tampoco la idea antisemita de los nazis era desconocida en El Salvador. No solo se leían las mediocres y reducidas ediciones sudamericanas y españolas del Mein Kampf, el libro más conocido como Mi lucha, libro de más de 720 páginas, el libro contra los judíos redactados por el fogoso Hitler, mientras estuvo en prisión. Las ediciones traducidas que llegaron a El Salvador jamás sobrepasaron las 250 páginas, pero fueron suficientes para desatar pasiones contra la influencia nefasta del judío internacional y levantar dedos acusadores en su contra por el estado precario de la economía mundial desde el quiebre de Wall Street de 1929. En concordancia con estas ideas antisemitas, en diciembre de 1938, algunos periódicos del país alertaban a la población acerca de que entre 4.000 y 50.000 judíos pretendían viajar a Centroamérica para establecerse con millones de dólares en Honduras. Por si esto no fuera suficiente, algunos periodistas daban el grito al cielo por el problema judío que se había desatado ya en Costa Rica. Como resultado, en agosto de 1939 se le impidió desembarcar en la libertad a un grupo de 17 israelitas y en enero de 1940 solo se les extendía permisos temporales de tránsito por el territorio nacional. Nada de eso resultaba extraño, sino muy acorde con la política migratoria de un pequeño país que había sido capaz de escribir en un acápite de su ley de extranjería que había restricciones para el ingreso de chinos, negros, árabes y personas de otras nacionalidades, algunas consideradas perniciosas, en un momento en que las cuales las propias mujeres salvadoreñas carecían de nacionalidad y de derechos ciudadanos. Cuando las primeras bombas y metrallas de la Luftwaffe hicieron blanco en las fábricas portuarias de Polonia, en aquella madrugada funesta del primer día de septiembre de 1939, El Salvador ya había empezado a avisorar la inminencia de un nuevo conflicto bélico mundial. A fines de agosto de 1939, Hitler ordenó la reconcentración inmediata de todas las naves civiles y militares de bandera alemana. Un barco de pasajeros que se encontraba atracado en el puerto de la Libertad abandonó allí su carga humana. Más de 40 personas tuvieron que ser alojadas y protegidas y repatriadas por el régimen martinista. Algo grande se avecinaba en el mundo, y después de ello el planeta jamás volvería a ser el de antes. Mientras tanto, el brujo de las aguas azules se apuntaba un tanto más a favor de su política expectante, cuando el 25 de junio de 1940 emitía su acuerdo ejecutivo que prohibía la permanencia en puertos y aguas territoriales de El Salvador de cualquier nave o tripulación de las naciones beligerantes. La nueva gran guerra de alcance global estaba en marcha y las páginas de los principales periódicos salvadoreños le daban amplia cobertura a falta muchas veces de datos locales, sometidos a una severa censura policial de los esbirros martinistas. Pocos meses más tarde, en noviembre de 1940, Richard von Eisnitz, encargado de negocios de Alemania en el país, fue encontrado muerto por su propia mano en su despacho. El crimen cometido en un país con una alta tasa de población de origen germánico e italiano nunca fue aclarado.
Para ese momento, la nación nazi, con su aviación, sus divisiones Panzer, mejor conocida como la artillería motorizada, su marina y su infantería, habían doblegado militarmente a muchos países europeos y africanos, por lo que ya amenazaba la seguridad y expectantes naciones como Gran Bretaña y Estados Unidos. Entre sus garras de águila vencedora, los miembros de la Gestapo también habían tenido ocasión de detener e interrogar a algunos salvadoreños, como fue el caso de los hermanos Cañas, intérpretes de la marimba azul y blanco, que se encontraba de gira europea, a otros como los hermanos Torres, los hermanos Aguilar Tigreros, los hermanos Calderón, los hermanos Cañas, y el resto de marimbistas de la banda Atlacal, los que tenían remitido a campos de concentración para originarios de países no beligerantes. La guerra comenzaba a tener entonces un matriz de horror más cercano, y fue entonces cuando se comenzó a escuchar en varios puntos de América Latina acerca de la humanización del conflicto. Mientras esto no llegara, las legaciones o representaciones diplomáticas centroamericanas y el Comité Internacional de la Cruz Roja abogaban por los prisioneros de guerra y procuraban su liberación y repatriación vía Lisboa y Nueva York, de Varsovia a París, de Dunkerque a Moscú, de Normandía a Tokio. Las noticias y fotografías de todos estos sucesos bélicos estremecían a la población salvadoreña y hacían ver que, pese a todo, la guerra tenía entonces un lado ganador. Al menos así parecía en las lecturas personales del péndulo martinista. Pero el 7 de diciembre de 1941 todo cambió con el ataque japonés a la base de Pearl Harbor. El péndulo osciló de forma violenta. A las 12:55 de la tarde siguiente, el general Hernández Martínez dio su discurso ante la Asamblea Nacional Legislativa y le instó a que le declararan el estado de guerra al Imperio japonés, lo cual quedó asignado con el Decreto Legislativo número 90. Esto lo solicitó en concordancia con los designios de la Carta del Atlántico y la Declaración de las Naciones Aliadas, encabezados por el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt y el primer ministro británico Winston Churchill. Documentos de intenciones globales, emitidos el 14 de agosto de 1941 y el 1 de enero de 1942. La guerra ya no era un asunto del eje contra el Reino Unido y los Estados Unidos, ahora era una verdadera contienda mundial. Por ello, la población de San Salvador salió a marchar a las calles el día 10, en solidaridad con el pueblo estadounidense. Roosevelt comenzaba a ser mostrado y visto como un héroe de la libertad global, cuyo nombre quedaría perpetuado en una calle principal de la capital salvadoreña. Quizás sin adivinar los alcances de su adhesión a los principios libertarios de la Carta del Atlántico, Hernández Martínez aceptaba el principio de que todos los pueblos han de tener el derecho a elegir el régimen de gobierno bajo el cual han de vivir, y que se restituyan los derechos soberanos y la independencia de los pueblos que han sido despojados de ellos por la fuerza. Ante dichos principios, las personas y grupos que constituían la oposición antimartinista, acallados a fuerza de sangre, fuego y exilio, vieron llegar hasta ellos una bocanada de aire nuevo, un aliento político que recorría el mundo. Había que reorganizarse y comenzar a luchar de nuevo, porque las tiranías y dictaduras latinoamericanas debían caer y desaparecer. Mientras tanto, el péndulo permanecía inmóvil, ajeno a estas acciones de la sociedad salvadoreña dentro y fuera del país. Entre las principales acciones emprendidas en su bisoño papel como aliado de las nuevas potencias beligerantes, Martínez emitió los acuerdos ejecutivos que bloqueaban los fondos y valores de los ciudadanos del eje residentes en El Salvador, además de que declaraban extintos los acuerdos de comercio y navegación vigentes con Alemania e Italia, a los que la Asamblea Legislativa de El Salvador declaró el estado de guerra el 12 de diciembre de 1941. Más de 400 salvadoreños salieron del país y se enlistaron en diferentes ramas de los ejércitos aliados de Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Bélgica, etc. Pero en sí, El Salvador contribuyó en proporcionar documentos de personalidad salvadoreña a judíos en Europa,
para salvarlos de los campos de concentración y el exterminio nazi. Esta acción se conoció como Acción Salvadoreña. Cuando la aviación japonesa